Bienvenidos un día más a Unleash the Brasses. Hoy os traigo un vídeo dedicado al que es uno de mis ejércitos favoritos de Warhammer Fantasy o el viejo mundo. No podía ser otro que los Condes Vampiro. Y es que en este vídeo vamos a abordar una de las unidades emblemáticas de este ejército, los Lobos Espectrales. Os diré que hace años ya, cuando sexta edición, este fue el primer ejército con el que empecé y los Lobos Espectrales fue la primera miniatura que me compré. Todos recordaremos aquellos blister entre los que venían dos miniaturas que, bueno, han envejecido de aquella manera, tienen su encanto, pero reconozcámoslo, la nueva versión de Games Workshop me ha llegado a la patata y he decidido empezar esta pequeño apartado dedicado a los Condes Vampiro con esta unidad de Lobos Espectrales. Y es que he empezado una pequeña campaña narrativa con un colega, mi colega Dani, y estamos haciendo un poco la inversa. Empezamos con todo sin pintar y en cada partida vamos añadiendo un porcentaje de esas unidades pintadas. De hecho, en breve os subiré un pequeño vídeo especial en el que comento esa partida para que veáis un poquito cómo jugamos. Es por eso que tras esta partida he decidido pintar la que es mi unidad favorita, los Lobos Espectrales, y así hacer un poco de auto-homenaje a aquella primera vez que empecé con Warhammer Fantasy. Vamos a hacer un vídeo muy sencillo en el que empezamos como siempre con un nivel Battle Ready, ya sabéis, pintamos para tenerlos listos para la batalla y después vamos a subir un poquito de nivel en el nivel Parade. En el Parade vamos a utilizar veladuras, pero también pinceles secos y otras técnicas un poquito más sencillas. Vais a ver lo fácil que es y con esto empiezo mi proyecto y una serie de vídeos dedicado a los Condes Vampiro, utilizando por supuesto la mayoría de las miniaturas de Age of Sigmar. Espero que os mole. Comenzamos en el Battle Ready tras imprimir nuestra miniatura, en este caso en un tono gris verdoso que nos va a facilitar un poquito el pintado. Vamos a aplicar primero unas capas bases, en este caso vamos a empezar con la parte que no es tanto pelaje, con este Reddish Grey de acá. Vamos a hacer pues una primera capa base sobre toda la superficie, ya sabéis, mejor dos capitas finas a una muy gruesa que pueda tapar los detalles. Vamos a tener en la medida de lo posible cuidado de pintar las zonas sobre todo de pelaje, pero no os preocupéis si pintáis huesos y demás, va a ser algo que vamos a poder corregir más adelante y tampoco hay que tener tanto cuidado en este momento. Para la parte de lo que es el pelaje más abultado vamos a utilizar este Dark Grey. Al hacer esta diferenciación nos va a quedar un lobo espectral que vais a ver al final tiene un aspecto un poco más sarnoso, ¿vale? Va a parecer que la parte de pelaje escasea en la otra de piel y como le vamos a dar una serie de lavados más adelante va a parecer que está un poco pues eso, más sarnoso, más no muerto, que es un poco al final lo que estamos buscando obviamente con este tipo de figuras. Para la parte de las heridas abiertas vamos a utilizar Mephiston Red de Games Workshop, un color que es bastante bonito y va a agarrar bastante bien. Vamos a utilizar esa propia capa base que hemos dado con ese Reddish Grey de lo que es acá, como una superficie sobre este rojo, va a coger mucha viveza y va a ser muy fácil aplicar. Con cuidadito de no manchar zonas adyacentes y si no, corregimos. Vamos a aplicar este Touch and Flesh de Games Workshop diluido en una proporción de 1,4 1,5 con agua. Como veis es un lavado lo que vamos a hacer. Lo vamos a aplicar sobre toda la superficie. En vez de dar un lavado con pues, una tinta, un shade de cualquier tipo de marca, vamos a utilizar directamente este producto que vais a ver que queda muy bien y nos da una sensación de sombra profunda. Para las partes de hueso vamos a aplicar este de Composite Flesh de AK. Como en el casos anteriores, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar dos capitas muy finas. Si veis que con la primera no corre del todo, no os preocupéis, dejáis que seque y la aplicamos de nuevo. No obstante, en las partes que hemos dado Reddish Grey vais a ver que lo coge mucho mejor porque la capa es un poquito más clara. Vamos ahora a aplicar en lo que es, bueno, pues un poco las partes de hueso que hemos ido pintando, este Sepia Tone de Army Painter. También podéis pintar con este mismo lavado las partes de piel abierta, las que son de sangre y demás, le va a dar un poquito más de profundidad y lo vamos a utilizar posteriormente en lo que es el nivel Parade. Pero vais a ver que ya aquí nos deja una sensación bastante profunda y bastante buena.
Y vamos a acabar el pintado de este nivel Battle Ready simplemente aplicando este Antracite Grey en lo que son las uñas, y luego si queréis podéis darle un lavado con algún tipo de tinta que lo oscurezca un poco, o algún Nagrax, un Strong Tone de RB Painter, cosas similares. Y hemos llegado al final del nivel Battle Ready. Como os dije, iba a ser muy sencillo. Son miniaturas fáciles de pintar, con pocos colores, y ya con este pequeño acabado que vais a ver ahora en un pequeño 360, ya las tenemos listas para jugar sin mucho problema. Como os decía, rápido y fácil. Pero yo quiero darles un poquito más nivel. En el ejército no voy a pintar más que 10 lobos espectrales, no me voy a volver muy loco. Así que esta primera unidad le vamos a dar un buen detalle final para que quede bonito. Vamos con el nivel Parade, ya sabéis, veladuras, perfilados, pinceles secos también, van a ser una gran ayuda, pero dados con amor y con cariño. Y a pintar detalles, vamos a hacer incluso ojos espectrales. Vamos, vamos, es fácil, muy fácil. Comenzamos el nivel Parade. Primero vamos a empezar aplicando una serie de pinceles secos en lo que es el pelaje. Con Dark Grey vamos a dar el primer pincel seco. Como veis, no me importa mucho si mancho las zonas adyacentes de piel, porque las vamos a corregir con el resto de tonos. Si no fueseis a grabar un vídeo como estoy haciendo yo, podéis haber aplicado primero todos los pinceles secos a estas partes de pelaje y luego haber pintado las otras zonas. Pero en mi caso, por temas de grabación, de separar entre Battle Ready y Parade, vais a ver que hago ahora los pinceles secos para, bueno, hacer esta parte dentro de lo que es el nivel Parade. Seguimos añadiendo pinceles secos cada vez un poquito más claros. En este caso vamos a hacer una mezcla entre Antracite Grey y este grafito de acá y damos un pincel seco, ¿de acuerdo? Como veis, con un pincel adecuado para ello. En este caso es un pincel seco plano de Games Workshop, es mi marca favorita para lo que son los pinceles planos, y como siempre vamos a jugar con todas esas aristas, con todo ese relieve que tiene todo el pelaje, en este caso en la parte de la miniatura. Seguimos aumentando, en este caso vamos a aplicar este Gravestone Blue de Choosing Codes de Duncan Rhodes. Como veis, le da un tono mucho más clarito y vais a ver ya esa diferenciación clara que se hace entre el pelaje y las partes de piel expuesta, generando esa sensación un poquito que os decía al principio de una criatura más sarnosa, más calva en esas zonas, ¿de acuerdo? Podríamos haber jugado con otros tonos, más negros, un lobo blanco, pero en este caso os digo, quería seguir un poco esa idea que tenía en mente. Ya sabéis, chicos, que si queréis ayudar al canal, dadle a like, a compartir, suscribiros si no lo habéis hecho ya y comentad. Esas cositas hacen que el vídeo se vea un poco más, que tenga más audiencia, que siga viendo más vídeos como este. Ya sabéis, suscribiros, like, esas cosas, compartir, comentarios, todo, ponedme lo que opináis. ¿Qué tal vuestra semana? Seguimos subiendo un poquito el tono, en este caso con Choosing Codes, vamos con este Carcharodon Grey, un tono muy bonito, y como veis ya son pinceles muy suaves hacia las zonas más expuestas para generar incluso una volumetría con los propios pinceles secos entre la diferenciación de la parte más superior y la parte más inferior del pelaje del lobo. Es el momento de unificar un poco con Antracite Grey diluido con el aerógrafo. Lo vamos a lanzar casi como si fuera un lavado muy suave, en una dilución muy alta, casi como agua sucia. Vamos a lanzarlo un poco para unificar todas esas transiciones del pincel seco. Esta parte os la podéis ahorrar. Yo soy un poco quisquillosillo con estas cosas y siempre me gusta fundir un poco. Si no tenéis aero y no hacéis esta parte, tampoco vais a hacer una locura si no lo hacéis, no pasa nada, pero si lo tenéis, aprovechad para esta técnica. Y ahora vamos a utilizar ya una técnica un poquito más complicada. Vamos a utilizar este Hastur Purple de Scale 75, estos colores de esta gama de Scale, estos tonos de fantasía son muy buenos, sobre todo para esto que vais a ver, veladuras. Vamos a utilizarlo diluido, una proporción de 1,4-1,5 con agua, y lo vamos a aplicar en todas las zonas de sombreado. Las vamos a dar no solo entre los músculos, sino también, como veis, en el pelaje, en las zonas inferiores, para conseguir hacer una sensación de una sombra profunda en tonos, pues eso, un rojizo un poco púrpura.
Y ahora vamos a hacer un poco lo propio, pero con este tono de verde, este Misfits Green, también de escala 75, igual lo diluimos una proporción muy alta, 1:5, y vamos a las zonas de máxima oscuridad, de esas zonas que estamos velando. Con estos rojos y estos verdes, en lo que es la zona de piel expuesta, generamos una sensación de piel, como veis, parece una carne bastante podrida, que es un poco lo que vamos a buscar, obviamente, en una criatura no muerta, dando sobre todo alrededor de las heridas, huesos expuestos. Y en el pelaje también lo podéis hacer para ganar profundidad en las sombras inferiores. Y ahora vamos a jugar a iluminar todas esas pieles. Vamos a utilizar este Sandstone, ¿de acuerdo? De Choosing Codes, para iluminar todas las partes superiores. En este caso sí que vamos a jugar sobre todo con el nombre de estas pinturas. 2 capas finas, ¿de acuerdo? Es mejor que una sola. Vais a ver que estos colores funcionan muy bien precisamente para esto, para degradados. Entonces, para hacer este degradado es mejor que demos una primera capa, marcamos un poco donde van a ir las luces y luego aplicamos otra segunda, porque son colores con una pigmentación más baja, pero que para hacer degradados de tono son de los mejores que hay. Funcionan un poco como las pinturas de Games Workshop. Y ya que estamos con la gama, seguimos con este Choosing Codes, en este caso una mezcla de Ivory Tusk y Sandstone, como veis, en un pincel seco muy suave hacia las zonas, por supuesto siempre marcando desde un punto de vista cenital. Como veis, un pincel seco bien dado nos deja marcados todos los volúmenes sin una sensación sucia ni de pintura rápida. Queda muy bonito y con el trabajo anterior nos va a hacer un acabado bastante bueno. Seguimos con estos pinceles secos. En esta miniatura los vamos a aprovechar bastante. Solo en este caso, con este Ivory Tusk, lo que vamos a hacer es marcar las luces finales y vamos a aprovechar también para unificar con el pelaje. Como veis, voy a las partes más cenitales, a las partes máximas. Si os fijáis, sobre todo en el costillar de la criatura se ve muy bien, en los músculos superiores, como con un pincel seco bien dado, bien descargado, con un pincel adecuado. Es una técnica maravillosa que en conjunto con degradados y veladuras nos hace que el pintado sea más rápido, fácil, con un acabado muy bueno. Y ahora vamos un poco con esas heridas abiertas. Vamos a recuperar un poco el tono después de haberlo sombreado con esos lavados que dimos de sepia, en este caso otra vez con Mephiston Red de Games Workshop. Este rojo, como ya os decía, es bastante bueno, para mí es de los mejores que hay en el mercado, junto quizás con los de Vallejo, suelen ser los rojos que más me gustan. He optado más por el de Games Workshop porque me parece que es un poquito más adecuado por los tonos que tiene a lo que es este equivalente de la carne, por lo menos de la base de la carne. Ya sabéis, chicos, que si queréis apoyar al canal de una manera muy directa tenéis varias opciones. Una de ellas, aparte de suscribir, comentar y darle like, es haceros miembros premium por 1,99, lo que es un café al mes. Podéis ayudar a que el canal siga creciendo con vídeos como este y otros muchos que están por venir. Es por eso que quiero dar las gracias a todos los miembros premium que hay hasta ahora, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Jos Arrojo, Carlos Llorens, Avi Óboro, a 0x Noob, a Jonathan Domínguez, a Rafael Florido, a Miguel Gómez, a Álvaro, a Alejandro Torres, a Rafael Danís, a José María Martínez de Feliz, a Adrián Ron Pablos, a Jesús Melero, a Víctor, Spike, a José Ángel Vidania, a Vicente Velázquez, a Luis Hildur, a Dani Fénix, a Mario Vicente, a David Manteca, a Avi Workshop, a Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, a David Gómez, a David Freestyle 94, a Cidehamet 7742, a Lana Petkovic y a Carlos Silva. Muchas gracias a todos vosotros y ya sabéis, like, compartir, comentarios, esas cosas, comentarme qué os ha parecido el vídeo, que me importa y quiero saberlo. Pero ahora sí vamos a cambiar un poco y vamos a ir hacia la marca de acá, en este caso con este Bodeaux Red, como se produce, pues color extraño. Vamos a ir haciendo las iluminaciones de todos estos rojos. Jugad a hacer pequeños punteados, pequeñas iluminaciones con líneas, pero es importante que dejéis delimitadas esas sombras bastante para la contraposición que vamos a hacer con las luces bastante extremas de estos tonos. Vamos ahora un poco a subir esas luces, así que le mezclamos al 50-50 con el Ice Yellow, que ya sabéis utilizo como tono de subida en prácticamente todas mis figuras. Un 50-50 y seguimos jugando a esos pequeños puntos, a esas líneas. Con esta sucesión de luces que estamos dando vais a conseguir que esas zonas expuestas sean muy cantosas respecto al resto de la miniatura y aún así sigan con ese mismo juego de luces.
trabajamos un último punto de luz haciendo una mezcla otra vez con ese tono rojizo y ese Ice Yellow, pero en proporción más alta de Ice Yellow, ¿de acuerdo? Sería 1 o 2, como veis un poco en la descripción. Y aquí simplemente van a ser últimas líneas, últimos puntos en la parte más cenital de la figura. Para las partes de hueso recuperamos con The Composite Flesh. Como veis, son miniaturas muy bonitas y aunque a lo mejor sea infantería ligera, porque estos 5 lobos no son ni 50 puntos, es importante que le dediquemos tiempo para conseguir unas miniaturas muy bonitas y un ejército bastante cohesionado en cuanto a calidad. Como veis, incluso yo le he puesto algunas lápidas por las peanas para darle un poquito más de rollo. Vamos a iluminar con Vampiric Flesh, ya sabéis que es la dupla de colores que siempre me gusta para huesos, de Composite y Vampiric, aunque en este caso vamos a añadir una pequeña variación, ya que estábamos haciendo unos lobos bastante bonitos, he querido meterle un poquito más de detalle a los huesos y lo vais a ver a continuación. Como siempre, pintura bien diluida y pinceles en correcto estado. Y vamos ahora a subir un poco esas luces, en este caso con Ice Yellow, vamos a hacer los perfilados finales de toda esta superficie. No obstante, generalmente solemos dejarlos así o incluso no damos este Ice Yellow, pero quiero jugar un poco más a hacer un contraste entre luces y sombras, así que vamos a subir incluso un poquito más el trabajo en esta parte. Como siempre, llegad hasta donde os sintáis cómodos. Si en algún momento creéis que no vais a poder hacer algún tipo de perfilado, parad y practicad poco a poco hasta que lo consigáis. Es que vamos a hacer una pequeña veladura en las zonas finales, vamos a marcar un poco más las sombras con este Moonfan Brown de Games Workshop diluido en una proporción de 1:4 con agua limpia y vamos a utilizarlo para marcar las sombras finales. Le vamos a dar un posito de marrón a estos huesos, así hacemos un hueso más viejo, más desgastado, que creo va a quedarle bastante mejor a estas criaturas que representan al final lobos que están muertos desde saber hace cuánto tiempo. Y nos quedan, bueno, detalles finales, en este caso los ojos. Yo lo que voy a hacer es dar una especie de aspecto espectral. Con este verde intermedio lo que vamos a hacer es, bueno, cubrir un poco la superficie del ojo en donde haya, ¿de acuerdo? No todas las partes de los lobos tienen ojos, y un poco en los alrededores. Vamos a hacer un marcaje de un poco de la iluminación central y un poco en los contornos de alrededor con este Luminous Green para darle un poquito más de viveza. Con el aerógrafo vamos a tirar diluido una proporción de 1:3 este Striking Scorpion de Contrast Medium, simplemente para que manche un poco la zona adyacente y dé un poquito la sensación de OSL. Y acabamos perfilando de nuevo con este Luminous Green. Si no tenéis aerógrafo, os recomiendo que apliquéis esa contrast diluida simplemente como un lavado sobre toda la zona y después volváis a perfilar como estamos haciendo. Y con esto ya estaría terminado nuestros lobos espectrales. Y hemos llegado al final del nivel Parade. Como os dije, vamos a subir un poquito el nivel, pero no es nada complicado. Es importante dominar dos cosas en estas miniaturas si queréis seguir este tutorial. Esos pequeños lavados, esas pequeñas veladuras que hemos hecho con esos tonos rojos y verdes para dar una sensación más profunda a tanto el pelaje como a la sensación de putrefacción y sobre todo dominar el pincel seco. Muchos estaréis pensando que el pincel seco es una técnica muy simple que empezamos a utilizar al inicio y que realmente no tiene mucha complicación. Error, jóvenes Padawan, gran error. El pincel seco es una de las técnicas más útiles y os aseguro que es difícil de dominar. Por alguna razón siempre se ha enseñado al inicio, quizás porque el efecto es muy fácil de generar, pero para conseguir un pincel seco adecuado, que lo que haga es que marque los volúmenes pero no os quede todo sucio, requiere de cierta comprensión de la presión y la cantidad de pintura que tenemos que tener en el pincel. Estaréis pensando sabiamente. ¿Y cómo llega a esa comprensión? Dos caminos. O pagáis a alguien para que lo haga o practicáis y practicáis. La idea es pasadas rápidas y suaves, generalmente en las mismas direcciones y sobre todo con la sensación de un pincel descargado. Y por supuesto siempre utilizad un pincel adecuado, ya sea de los gorditos redondos para zonas un poco más redondeadas o para zonas con muchas más aristas como era el caso del pelaje, utilizad un pincel plano. Pero es importante que sean pinceles para pincel seco, no vale un pincel viejo, incido, no vale un pincel viejo. Poco más que añadir, chicos, vamos a ver cómo nos ha quedado y opinamos.
Como veis, han quedado muy bien. ¿Está mal que yo lo diga? Pues puede que lo esté, pero me flipan, me encantan y me quiero mucho, porque me han quedado las miniaturas maravillosas. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya molado. Este iba a ser de Combat Patrol, pero por cosas de la vida pues se ha colado este. Así que el siguiente, espero ya que sí, sea de Combat Patrol y que os mole. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis chicos, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos nada, en una semana o menos, porque esto depende de cómo me da a mí la vena. Así que nos vemos, un abrazo, un beso